Bienvenidos a Testimonios con Daniela. Hoy estoy muy agradecida con el Señor por un nuevo programa que estamos haciendo. Este es el 8º capítulo y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por cada una de las personas que han pasado por aquí. Y hoy tenemos una invitada que es muy especial, que es mi paisana, que hace parte de mi tierra, Colombia. Y bueno, aquí le vamos a presentar a... Tatiana. Qué bien, Tati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y agradecida por haberme invitado. Para mí es un privilegio, como siempre digo, tenerte aquí, porque cada testimonio tiene mucho valor, porque Jesús hace en cada uno de nosotros cosas maravillosas. Así es. ¿Qué tal, Tati? Cuéntanos un poquito de ti. Ya sabemos que vienes de Colombia, cuéntanos de ti. Bueno, comenzaré contando, ¿no? Un poco acerca de mi historia desde mi niñez. ¡Guau, qué bien! Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres se congregaban y bueno, desde pequeña, ¿no? Fui presentada en el templo y me llevaban desde muy pequeña y ya cuando fui creciendo, pues la adolescencia, ¿no? Que nos llega a todos. En esa etapa ya un poco ya quería como salir con mis amigas, hacer mis cosas y ya quería como un poco dejar la iglesia, dejar de asistir. Entonces en esa parte me alejé un poco de la iglesia y bueno, salía con mis amigas de fiesta, de cosas, pero ya descubrí que en esas cosas del mundo no me sentía bien. No sentía como, sí, salía, me divertía, pero ya luego que quedaba, ¿no? Sí, guau, nada. Entonces, ya poco a poco, ya eso, bueno, fui viendo que quería, ¿no? Conocer a ese verdadero Dios que me hablaban en la iglesia. Entonces yo decía, ¿qué es Dios? Entonces, pero claro, en la iglesia donde asistía era pentecostal. Pentecostal Unida de Colombia y pues allí, bueno, a ver, enseñan la palabra y todo, pero tienen como que, bueno, la mujer no se debe maquillar, la mujer tiene que vestirse como mujer, con falda, los hombres con pantalón, la mujer no se puede cortar el cabello. Y yo me ponía a pensar, yo decía, pero Dios no debe ser así, Dios mira el corazón Wow. de la persona, Él no mira, entonces si una persona viene con tatuajes, si una persona... viene con cosas del mundo, entonces le vamos a discriminar. Wow. Entonces yo Qué decía, esto no fuerte. debe ser, esto no es. Entonces, así, ¿no? Tenías como esa inquietud de decir, guau, es que no puede ser así Dios. Dios no es como el humano. Dios no es así. Y entonces yo tenía como eso, ese pensamiento mío, de que Dios mira el corazón de la persona, ¿no? Él busca un corazón dispuesto, que lo alabe, que lo adore y que le Sí, busque y que le sirva de corazón. sí. Dios no puede estar mirando otras cosas, ¿no? Entonces, allí tuve como una pequeña guerra espiritual. Wow. Entonces, también, ¿no? Mi padre también, lo amo, lo adoro y le agradezco todo lo que me ha enseñado, pero también siento que es un poco basado y se deja guiar por lo religioso. Entonces, Claro, porque es algo que de pronto a él le han enseñado y de pronto él no ha visto otra cosa que no sea esa. Entonces, claro, es como muy respetable, ¿cierto? Claro, de pronto uno no está de acuerdo con muchas cosas que otros hermanos hacen, porque, claro, tienen su manera de llevar su doctrina, de llevar su iglesia, de llevar su relación con el Señor. Pero, claro, es como de pronto lo que ellos les han enseñado. Entonces, ellos piensan que eso es lo que Dios quiere, pero verdaderamente es algo que es estipulado o dictado por un hombre, porque a veces lo que muchas iglesias dictan o dicen que tiene que ser es mucho más por el hombre, no porque sea bíblico. Es por algo que de pronto es algo que Dios está trabajando en ellos y ellos hacen que sea algo como para toda la congregación. Entonces es algo que tenemos como que separar. Porque como yo siempre muchas veces he dicho, el trato con Tatiana no es el trato de Dios con Tatiana no es el mismo que va a tener con Daniela, exactamente. porque somos dos personas diferentes, bueno, culturas no tenemos la misma cultura, pero somos dos personas con crianzas diferentes, en dos partes diferentes de Colombia, entonces ahí tenemos que ver que hay que respetar mucho el trabajar de Dios en las personas. Síguenos contando, entonces tu papá de pronto también se regía mucho por eso. Sí, bueno, mi papá también, como yo era su primera hija, pues también era muy sobreprotector. Mm, Entonces también. Entonces, claro, yo también quería mi libertad, quería mi espacio y no quería que yo ciertamente tenía que obedecer a mi padre porque estaba viviendo bajo su techo.
Pero yo también, bueno, ya fui creciendo en la adolescencia, ya cumplí mis 18, ya yo decía que me quería independizar. Me quería independizar y bueno, ¿Y siempre has sido trabajadora? la ¿Siempre has verdad que sido...? sí, bueno, empecé a trabajar, bueno, con mi padre trabajaba porque ¡Guau, qué bien! vivimos en una finca, entonces mi ¡Guau, papá qué me ponía a hacer rico! trabajos con él. Él como ¡Guau! quería un hombre, me ponía a hacer trabajos de hombre, ¡Qué bueno! Y qué pero recuerdos, ¿no? sí, sí, pero la verdad muy lindos recuerdos ¡Guau, porque sí! en la finca, bueno, yo que soy de campo, me ¡Guau, encanta, la verdad, la qué rico! naturaleza, ¡Guau! la verdad. Y bueno, sí, todo eso, ¡Qué ¿no? bonito! Que empecé a trabajar desde pequeña y entonces, bueno, ya quería independizarme y esto. Perdón, Tati, pero ¿cómo tu padre te inculcó desde niña el trabajar, el que valoraras las cosas pequeñas, de pronto el valorar el tener una tierra, una comida, el enseñarte a trabajar, a ser berraca, como se dice en Colombia? Y es algo muy bonito que de pronto tu papá te inculcó en ese momento y que son recuerdos que verdaderamente nunca se van a borrar, porque muchas veces Ujú. en las personas o ahora la crianza, los padres solo quieren llenar a los hijos de cosas, pero no de momentos bonitos, de esos momentos que tú siempre vas a coleccionar en tu corazón. Es algo muy bonito, de verdad, que hay que recalcar. Así es. Y bueno, nosotros nunca fuimos una familia, como decirlo, de modos, sino que bueno, siempre teníamos bajos recursos y por esos bajos recursos siento que emprendía más a valorar las ¡Guau! ¡Qué cosas, bonito! porque siempre yo decía, papi, quiero esto, y me decía, pero hija, después, ahora no el momento. Y ¡Guau! yo hubo un tiempo que no entendía, ¿no? Porque siempre los niños como que, Nunca papi, entienden. quiero esto, lo otro, pero claro, no había la forma. ¡Guau! Entonces también aprendí a valorar la comida, todo lo que se ¡Guau! me daba, ¿no? ¡Qué Entonces bonito! él me inculcó desde muy pequeña que tenía que tener mi propia personalidad, tenía que hacerme respetar. ¡Guau! Él ¡Qué siempre en el bien! colegio me dijo, no, tienes que hacerte respetar. Y yo siempre que venían, ¿no? Como a hacerme bullying, entonces siempre yo como que decía, ¿no? Respétame, ¿no? Que no te estoy faltando el respeto a ¡Guau! ti. ¡Qué linda! Entonces, siempre como eso, ¿no? Me inculcó mi padre. Pero bueno, a lo que iba es que yo quería mi propia libertad, mi propio espacio también. Y bueno, ya en una oportunidad, bueno, comentar un poco también. Bueno, terminé mis estudios, mi bachillerato, me gradué. Y bueno, y comentar también que la cocina me gustaba, entonces empecé a estudiar cocina. ¡Guau! ¡Qué bien! Empecé a estudiar cocina. Pero ahí cerca de tu ciudad. ¿De dónde, qué parte de Cali eres? Ah, no Eh, habíamos dicho que eras de Cali. Mira, es de Cali. ¿De qué parte de bueno, Cali? sí, Cali, bueno, sí tengo familia en Cali, pero Parte soy de Palmira. de Bueno, Palmira. de Palmira y ahí estudié cocina en el SENA, en Palmira, y bueno, allí conocí a mi esposo. ¡Guau! Allí nos conocimos y bueno, empezó a crecer esa confianza, ese amor, ¿no? Ahora, ¿cuándo viste? A ver, ¿qué fue lo que te empezó a llamar la atención de Camilo? Camilo Plaza fue el chico anterior que estuvo aquí sentado. Ella es la esposa de Camilo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Camilo? ¿Qué fue lo que empezaste a ver en él que dijiste, hay algo en este chico que me atrae? Bueno, él es alto, me gustan los hombres altos, Ah, pero no por el físico, sino que yo vi en Camilo que él tenía como esa determinación. Él en la cocina era como el líder, lo wow. veían como el líder y entonces, claro, cosa que yo no entendía, le pedí a él que me explicase y la verdad él tiene esa paciencia para explicar. Te dice, mira, esto se hace así, esto se hace así. Y como con cariño, Y ¿no? con cariño te explica las cosas. Y yo empecé a ver esa nobleza, ese corazón tan grande que tiene él. Eso fue lo que Wow. más me llamó la atención y en sus ojos pude ver eso, ¿no? A pesar de que él también me comentó que atravesó por Un proceso. un proceso de su vida muy difícil, pero ver, ¿no? Cómo Dios lo sacó de allí, Wow, ver sí. cómo él pudo vencer esas cosas. Wow. Entonces todo eso, toda esa historia que hablábamos, me contaba, todo eso me fue interesando y hasta ahora, pues que ahora somos esposos. Wow, qué bien, felicidades. Sí, y bueno, ya luego de terminar mis estudios en cocina, hice mis prácticas en Cali. Allí fue donde me fui a vivir 6 meses. En Cali, a 6 meses. En Y Cali. todavía no ibas a la iglesia, estabas apartada de la iglesia en ese tiempo. Iba, pero no, iba bueno, por costumbre, por ir, pero No tenías como ese no compromiso. tenía ese compromiso con mí misma. Ujú, Iba por estar allí en la iglesia, ¿no? ujú.
Pero esos 6 meses sí que estuve, me iba a veces los domingos a Palmira a congregarme y así, estuve así. Y ya luego, bueno, hice mis prácticas en Cali. Cuando terminé mis prácticas, dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces fue allí también donde me resultó la oportunidad de venir a vivir a España. Wow. ¿Y cómo fue esa oportunidad? A ver, cuéntanos. Bueno, eso fue el de locos, porque mi tía, bueno, por parte de madre, de mi mamá, se vino a vivir antes, ¿no? Aquí a España, a buscar una mejor oportunidad. Entonces ella me dijo, mira, Tatiana, puedes venir aquí a España a estudiar, aquí hay mucha hostelería, te puedes mover aquí puedes buscar una mejor oportunidad. Y bueno, yo me puse a pensar, pues sí, estaría bien porque lo que yo quería tenía dos propósitos, venir aquí para poder ayudar a mis padres, pero también lo veía como que una escapatoria de salir de De allí. tener esa libertad de pronto de no estar ahí como cerca de la familia. Sí, A ver, porque a veces queremos como también, como ya dice, cuando ya uno crece, ya uno quiere como coger su rumbo, ya como no. De pronto era un propósito, es un propósito de Dios. entonces sí, lo vi como que, bueno, tal vez puedo independizarme, hacer esto. Bueno, tenía muchos planes, la verdad, venía con muchas cosas, pero luego ya de venir aquí como que Llegar a la realidad. la realidad, o sea, me estrellé contra la pared. Ajá. Pero me estrellé contra la pared, pero la verdad me recibieron muy bien y creo que me vine en agosto y en septiembre ya había conseguido trabajo. Guau, qué Y la bendición. verdad, bueno, me pagaban un sueldo que la verdad me iba muy bien porque podía ayudar a mis padres y quedaba para... Tenías con qué vivir. Sí, y además que, bueno, vivía en una habitación con mi tía y una prima y nos dividíamos el alquiler. De Bueno, los gastos. la verdad que todo iba bien. Pero en lo espiritual, tengo una prima en Rentería que ella se congrega y ella me invitaba. Yo iba a su casa, íbamos a su casa, compartíamos y ella me decía, Tatiana, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo, ay, prima, gracias por la invitación, pero no, no es el momento, no. Entonces me alejé. Entonces estaba renuente al ir a la iglesia, ¿no? Sí, Como que no tenías como no, muchas no. ganas. Y yo dije, no, yo creo en Dios y mi fe sigue siendo firme, pero no, no quiero congregarme, no De quiero. pronto tú estabas de pronto un poquito como cansada de ver lo mismo, de pronto pensabas que todas las iglesias son así, de pronto con esa religiosidad que muchas veces de pronto muchas iglesias tienen. Entonces tú estabas cansada de pronto de cargar ese peso de la religiosidad, porque la verdad, la religiosidad es un peso. Y no me acuerdo dónde dice en la Biblia que es como si fuera un trato, como un trato duro para el cuerpo, pero verdaderamente no están haciendo algo. No, ese trato tan duro para tu cuerpo, lo que te estás prohibiendo, no está haciendo algo dentro de ti, Ujú. no está trabajando y cambiando lo que Dios quiere que cambie. Entonces muchas veces puede ser que la apariencia sea de santidad, pero verdaderamente el corazón de pronto no está siendo trabajado como Dios quiere que sea Así trabajado el es. corazón. Y entonces de pronto tú también estabas un poquito así renuente a por esas cosas. Así es, sí. Entonces, bueno, empezó un poco, sí, no iba a la iglesia, no me congregaba y empecé como más a enfocarme en las cosas del mundo y bueno, mi fe se fue enfriando hasta que bueno, no conté esa parte, que me comprometí Con Camilo. con Camilo, me comprometí allí en Colombia. Y claro, también esa parte fue dura porque yo le comenté a él, bueno, mira, me voy para España, pero es una mejor oportunidad para los dos, tal vez tú puedas venir en algún momento, con esa intención, ¿no? También. Entonces, El separarse fue el difícil, ¿no? separarse fue muy difícil y también yo creo que fue más duro para él porque él siempre ha sido de escribir, le encanta escribir y él me escribía. Me acuerdo que tiene un cuadernito que dice, día tal sin Tatiana. Y ¡Wow, qué escribía bonito! su día, cómo fue su día sin mí. Ay, pero ¡Wow, qué sí. bonito! Es muy bonito porque esas son cosas que ustedes van a poder compartir con sus hijos. Es algo muy bonito, de verdad. Entonces, sí, muy, muy bonito, pero también doloroso para él. Para mí Ujú, también era doloroso, pero yo sentía que lo estaba afrontando mejor. Entonces, cuando, bueno, comentábamos, ¿no? Hablábamos hasta las madrugadas y todo esto, y además que los horarios son diferentes, wow, pues sí. eso también. Y él decía, no, yo quiero ir para ahí, yo quiero estar contigo, y yo le dije, pero hay que buscar la manera, hay que mirar los modos. Y hasta que se dio ¿Cuánto tiempo, perdón, quedaron sin, así separados? 2 meses. Dos, wow, nada.
Guau, fue súper rápido, ¿no? 2 meses. Qué bien. Pero bueno, sí, fueron 2 meses y ya cuando, claro, yo me moví rápido a buscar porque claramente no podía traerlo porque yo estaba viendo una habitación con mi prima y con mi tía. Entonces yo no podía traerlo ahí. Entonces yo rápidamente me moví a buscar algo para poder estar con él y las cosas se fueron dando de una manera súper fácil. Y Guau, me sí, y encanta. cuando ya era el momento que ya estaba ahí, ya tenía que ir a recogerlo, la alegría fue inmensa cuando lo vi. Wow. Yo creo que es un propósito de Dios, porque Dios tenía un propósito, tiene un propósito aquí con Camilo y Tatiana. Y Amén. aunque de pronto en ese momento ustedes de pronto llevaban la vida así, de pronto un poquito fuera del orden de Dios, digámoslo así, pero Dios, aún en medio de todo eso, Él veía el final de Camilo y Tatiana. Él veía, como Camilo nos contó en su testimonio, que aquí fue donde él tuvo un encuentro verdadero con Jesús. Entonces, claro, Dios permitió todo esto porque Él quería llegar a Camilo y a Tatiana verdaderamente de una manera más profunda, donde Camilo hubiera tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces, algo que uno dice, wow, a veces uno no entiende el trabajar, o a veces uno dice, pero esas personas, ¿por qué están haciendo eso? Si eso no es el orden. Pero a Ujú. veces es que yo siempre digo, Dios no mira. El Señor una vez me dijo, hija, yo no miro como mira el hombre, yo no juzgo como juzga el hombre, porque como tú has dicho al principio, Dios ve el corazón. Así es. Nosotros vemos la apariencia, Ujú. pero el que ve el corazón es Dios. Y como yo he dicho la otra vez, lo importante es como Dios me ve. Entonces, claro, Dios tenía ese propósito de que Camilo viniera aquí, porque él tenía un propósito con Camilo espiritual y cosas muy grandes que Dios quiere hacer en sus vidas y que hace a través de Camilo. Amén, sí. Y entonces síguenos contando. Entonces él llegó aquí y Él llegó entonces, aquí, bueno, nos fuimos a vivir en una habitación con unos chicos muy majos. Era dominicano y la chica era ecuatoriana. Y mira, la verdad fueron unos anfitriones muy, la verdad, qué eran bien. muy amables con nosotros y Wow. la verdad duramos ahí, no sé si fueron 3 meses o así creo, porque ya se me estaba terminando el trabajo que yo tenía. Y también para Camilo fue duro encontrar trabajo porque a los hombres es duro encontrar Aquí sí, trabajo es y muy más duro. que todo que él no tenía documentación. Ujú. Entonces, claro, yo era la que trabajaba y tal, pero ya se me estaba terminando el trabajo allí. Pero bueno, y ya tenía que buscar recursos, ¿no? También. Es una mujer trabajadora, es una mujer. El papá hizo bien la tarea porque imagínense, ya vino y desde que vino ella empezó a trabajar y siempre se ha buscado la vida y siempre gracias a Dios, Dios le ha dado una entrada, porque claro, Dios aprieta, como dice, pero no ahorca, eso es un dicho del mundo, pero es verdad, porque Dios sabía que sin Camilo no podía, porque aquí para los hombres es muy difícil conseguir un empleo si no es de construcción, o sea, es muy difícil. En cambio, las mujeres tienen más habilidad de Ujú. cuidar personas mayores, de cuidar niños, de lo que sea. En cambio, claro, Dios hizo como que hubiera ese equilibrio. Claro, Camilo no podía trabajar, pero de alguna manera lo sostenía, o sea, Dios de alguna manera provee. Amén. Y entonces síguenos contando. Así es. Bueno, y un día de esos fuimos a visitar a mi prima. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo. Camilo creo que cocinó, que les encanta que Camilo... Muy rico. Camilo cocina muy rico. Sí, muy rico. Entonces estuvimos ahí y entonces en esa ocasión pues era día de iglesia y mi prima hizo la invitación Wow. y Camilo dijo, vamos. Y yo como que ¿En lo, serio? lo miraba como que, amor, Seguro. amor. Pero bueno, fui porque, claro, por acompañarles, más no porque yo quería ir. Fui Claro, por no hacerles el feo. por no hacerles de feo, estuvimos allí, fuimos y la verdad Camilo se sintió muy bien. La palabra pues que recibimos ese día, la verdad Camilo la recibió muy bien y yo lo veía como animado y tal, pero yo seguía baja en mi fe y esto, ¿no? Y bueno, la cuestión también se terminó el trabajo donde yo estaba, nos movimos aquí, bueno, aquí no, nos movimos a Irún a buscar trabajo y repartimos currículums y bueno, y ya luego me llaman también de un restaurante a trabajar allí y bueno, entré a trabajar allí, pero claro, como no tenía documentos, pues me pagaban un sueldo muy bajo, pero Wow. bueno, es lo que había. Wow. Entonces lo tomé. Y allí pues Camilo estaba buscando una iglesia donde congregarse, porque ya al momento de yo tomar este trabajo, pues obviamente teníamos que mudarnos porque estuve unos días viajando de un lado para otro, pero
tenía unos horarios extensos, salía 1 de la mañana, 2 de la mañana, entonces a Camilo le preocupaba que yo estuviera por ahí a esas horas, ¿no? Sí. Entonces por eso tomamos la decisión de mudarnos a Irún y pues ahí Camilo estuvo buscando iglesias, fue una iglesia donde dijo que no, que porque el pastor era brasileño, no le entendía, bueno, una locura. Sí. Pero entonces, cuando dio con una iglesia donde se sintió bien, donde se sintió Acogido. acogido, sí, entonces me dijo, vamos Tatiana, y yo le dije, no amor, yo no quiero ir, no quiero ir. Y claro, él estaba yendo, me decía, me hacía la invitación y yo no Tú no quiero ir, querías ir. no quiero ir porque siempre es lo mismo. Yo sé que hablan acerca de la palabra de Dios, pero no sé, tenía como ese resentimiento, siento yo, Wow, que tenía ese sí. resentimiento de allí, lo traía desde Colombia. Wow, sí. Entonces, entonces yo, claro, no fue duro, fue duro el proceso, porque también en el trabajo donde estaba, el sueldo que me pagaban, Camilo que no estaba trabajando, entonces todas esas cosas empecé a extrañar a mi familia y Wow, claro, es muy y difícil. Camilo salía también a buscar ese trabajo y cuando yo me quedaba sola en casa, venían como esos pensamientos, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo aquí? El enemigo traía pensamientos de depresión, me deprimía muy fuerte, me deprimía y la verdad entonces yo como que tomé Era la... mucha carga para ti, ¿no? Mucha Sí, responsabilidad. Y no tener como yo me digo, wow, no tener en la esquina a mi mamá para salir corriendo, mami, por favor, ayúdame, o mami. Bueno, es difícil afrontar y como estar sola y tener que afrontar, aunque quieras o no, tener que afrontar la situación, ¿no? Porque ya uno está aquí, ya a uno le toca, es difícil, es difícil. No, uno no puede coger un bus como decir, bueno, voy al barrio, que mi mamá vive en tal barrio. No, uno le toca aguantar y llorar y muchas veces sufrir y muchas veces aguantarse la situación y porque Dios tenía un propósito a través de todo esto. Y entonces tal. Así es. Entonces, bueno, un día tomé la decisión de ir a esta iglesia donde Camilo estaba asistiendo. Fui y la verdad sentí, ¿no? Como Dios habló a través de mí, como Él, como porque se siente, ¿no? Esa presencia de Dios en la Ay, iglesia se qué siente. lindo. Entonces sentí como ese abrazo de Dios que me decía, tranquila, hija, yo estoy Oh, aquí. Entonces sentí eso, entonces sentí esa paz, esa tranquilidad y empecé a, y empecé a asistir, ¿no? Pero también, no es solo eso, ¿no? Porque también no se puede uno dejar guiar tampoco por las emociones, ¿no? Entonces, claro, estuve bien allí, sentí la presencia de Dios, el abrigo, pero ya luego cuando, claro, estás allí en la iglesia, pero hay que salir al campo de batalla, está el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. ajá. Entonces vuelve a traer esos pensamientos a mí. Ujú, ujú. Es Y una lucha es constante. una lucha y claro, durante también eso del 2020 que atravesamos esta pandemia Wow. también, que ya, claro, fuimos, ¿Cómo pero pasaste la pandemia? Cuéntanos un poquitico. claro, la iglesia se cerró porque no, o sea, cerraron Todo. todo. Y, y claro, nosotros vivíamos en esta habitación con Ay, unos Dios. colombianos, pero bueno, era un poco dura la convivencia, un poco. Pero estuvimos ahí, ¿no? Encerrados en esta habitación y nosotros nunca habíamos convivido, Camilo y yo nunca habíamos convivido, era la primera vez. Entonces no sabíamos, no nos conocíamos muy bien. Esa convivencia, ¿no? Y ya al estar tan encerrado, ¿no? Porque claro, de pronto tú salías y venías y ya al estar siempre, constantemente, 24 horas, de pronto fue difícil. Sí, yo digo que fue una prueba de fuego, porque ya habían días y que ya Se decía, no quiero más. no te quiero mirar, ya, Wow. por favor. Y fue muy duro, la verdad, fue muy duro. Pero salimos a flote porque Camilo estaba, la verdad es que él como que estaba empezando a florecer su fe. Entonces, también yo creo que Dios nos dio la fortaleza para poder salir de allí, porque si no, hubiera sido, yo creo que hubiera sido una ruptura, una separación, porque fue muy duro atravesar esto, ¿no? Estar allí, que sin trabajo, porque la verdad me quedé sin trabajo. Y entonces, ¿cómo hacían, Tati? Cuéntanos, porque todo Me eso es quedé para la sin, gloria y la honra de me Dios. quedé sin trabajo, él no tenía trabajo y la verdad sus padres nos ayudaron. Wow, qué Sus bendición. padres nos ayudaron económicamente, Wow. la verdad, si no, Con no eso sé, comían. con eso, bueno, y en esta iglesia nos daban Alimenta. alimentación. Wow, qué bendición. Entonces, claro, teníamos esa alimentación, teníamos este techo, teníamos
cómo sustentar porque Dios provee. Wow, Dios es muy Él bueno, de no verdad. desampara a su hijo. Amén. Entonces, yo veía todas estas cosas, ¿no? Yo veía cómo Dios nos proveía de alimentación, de ropa, porque nuestra familia nos daba. Camilo llegó sin nada porque Camilo llegó para el invierno. Él llegó sin ropa de... Él De pensó invierno. normal con su veraniego, llegó con sus camisas De Cali, que hace de calor. Cali. Entonces, claro, él no tenía esta ropa y no sabía que hacía este frío tan fuerte que hasta la hora no me acostumbro, pero nos proveyeron de esta ropa, de la comida, Wow. del techo. Entonces yo veía La estas mano de cosas, la Dios. mano de Dios. Y yo decía, cómo no, mi fe se está enfriando si veo que Dios está actuando en Wow. mi vida, Él Sí. no me desampara. Entonces, claro, yo viendo estas cosas, entonces yo dije, voy a, voy a buscar más de Dios, ¿no? Porque no puede ser que Dios me esté dando todo esto y yo esté siendo mala desagradecida con Dios. Wow. Porque es duro, yo pienso que Él es nuestro Padre, ¿no? Y Él nos Amén. ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Sí. Pero a veces nosotros somos muy desobedientes y Sí. queremos ir por otro lado. Él dijo, hijo mío, es por aquí, ven. Ujú. Oh, Pero qué claro, lindo. como sabemos también, hay dos caminos. Está el camino estrecho Ujú. y está el camino ancho, ¿no? Ujú. Pero muchas veces queremos ir por este camino ancho de diversión, las cosas fáciles, que Ujú. sí, que hay cosas que nos tropezamos, pero venga, volvemos. Pero Ujú. por este camino estrecho están las dificultades que Ujú. atravesamos. Está que nos quedamos sin empleo, Ujú. tal vez una enfermedad, Ujú. muchas cosas. Sí. Pero al final de este camino está la salvación. Sí. Entonces, yo lo veía por esa Qué manera, ¿no? bonito, Y sí. bueno, pero también, ¿no? Entonces yo dije, entonces, claro, yo también leía la palabra, pero yo decía, es que no entiendo muy bien, porque son parábolas, entonces yo decía, pero quiero más conocer estos misterios que hay en la Biblia, qué es lo que realmente Dios nos quiere decir a nosotros. Wow. Entonces también, ¿no? Llegó esa oportunidad de estudiar acerca de la palabra de Dios y de conocer. Wow. Y claro, entonces mi fe se fue fortaleciendo más y más porque Dios habla a través de su palabra. Amén. Él habla, Él nos da como esos consejos, hijo mío, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, no Nos desmayes, anima, nos ¿no? anima. Y entonces, la verdad, sí, eso, avanzar, ¿no? En la palabra de Dios. Amén, sí, es verdad, guau, qué bendición. Como Dios tiene, yo digo que la Biblia, claro, mucha gente no le gusta, pero es como un manual para el humano. Es como un manual de cómo debemos vivir, de qué no debemos hacer. Ahí hay para todo, hay como un consejo para cada situación, para los padres, para las madres, para los jóvenes, para los ancianos. O sea, ahí está todo lo que Dios quiere para el humano. Y la verdad que es como tú dices, es importante escudriñar la palabra porque dice que por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando pasamos por una mala situación, sea una enfermedad, sea una Ujú. escasez, sea un problema de familia, lo que sea, tenemos que ir a la palabra porque al escuchar la palabra nosotros nos vamos a fortalecer y como que esa palabra es como que nosotros nos aferramos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Es Así como que es. ese descanso donde Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, o si pasas por el fuego yo estaré contigo, si pasas por el agua yo también estaré contigo. Entonces son promesas que uno dice, wow, estoy pasando por esa situación, pero Dios me está diciendo que Él está conmigo, que no me preocupe, que descanse, que tranquila. Y entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que refugiar la palabra. Porque claro, como tú dices, hay momentos difíciles. Es muy fácil pasar por la puerta ancha porque es fácil pasar por ella, pero pasar por la estrecha es difícil porque es estrecho. Al uno pasar, tiene uno que hacer un esfuerzo extra para poder pasar por allí y negarnos a muchas cosas que Dios quiere que nos neguemos por nuestro bien, pero como tú dices, al final va a estar Él esperándonos con los brazos abiertos y decirnos, guau, pudiste, estás aquí. Entonces es muy importante, como dice Tati, leer la palabra. Y bueno, y síguenos contando. Entonces, ¿cuándo fue que tú dijiste, guau, ahí fue cuando yo dije, vuelvo a los caminos de Dios, ese encuentro verdadero, cuando llegaste y escuchaste la palabra, fue ahí cuando tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Cómo fue esa experiencia de que dijiste, guau, me rindo a ti, Señor, aquí estoy, perdóname, vuelvo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, sentí esa presencia de Dios, ¿no? Ese abrazo reconfortante y entendí, ¿no? Que Dios iba a estar para mí ahí. Entonces, ciertamente, eso fue, ¿no?
y además que también yo siento que Dios es el que renueva mis fuerzas, ¿no? Yo sin Él no soy nada. Entonces, claro, entendí, ¿no? Si quiero tener una vida mejor, tengo que buscar de Dios. Porque si me voy en las cosas del mundo, no voy a encontrar nada. Mi corazón va a estar vacío, porque las cosas del mundo son momentáneas. Estás ahí por el momento, estás bien, te diviertes, pero luego ¿qué queda? Luego te vas, luego estás solo y dices, pero El vacío, la depresión que te estaba dando de pronto por tantas situaciones. El vacío queda, pero Dios está ahí para llenar ese vacío porque Él lo llena todo, Él no deja ni un espacio, sí. Él lo llena todo. Sí. Y entonces ahí comprendí realmente que necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, porque el enemigo está Dios y está el enemigo. Entonces, ¿a quién quieres ir? Ciertamente a Dios, porque el enemigo ofrece muchas cosas. También quiero ir a eso. El enemigo ofrece muchas cosas, mujeres, drogas, riquezas, fama. Sí, muchas cosas que tú dices, wow, quiero eso. Pero Dios, si se están preguntando, ¿Dios qué me puede ofrecer? Ciertamente la vida eterna. Y con eso ya lo tenemos todo. La salvación. Porque nosotros que somos cristianos, que creemos en Dios, existe para nosotros esta vida eterna, lo espiritual, porque lo espiritual no solamente está este mundo, ¿no? Sino que también está el plano espiritual. Y están, como ciertamente no vemos porque tenemos ojos físicos, pero están estos espíritus existen en el mundo. Entonces tanto están los ángeles pecadores como están los ángeles de Dios y están librando batallas cada día por nosotros. Entonces ciertamente ese es el camino que nos queda, esa esperanza, y además Él prometió preparar esa morada, ¿no? Él se fue a preparar esa morada. Y ya luego que Él venga, entonces podremos descansar de todas esas aflicciones por las que pasamos. Entonces también esa promesa también como que me afirmó más a seguir, ¿no? en los caminos de Dios, como esa promesa. Él dice que va a limpiar toda lágrima, que ya no habrá más llanto, dolor. Entonces como que cada día como que digo, venga, vamos, vale la pena. Hay que vencer cada día porque esa promesa no está muy lejos. Ya estamos también viviendo los últimos tiempos y se está viendo cantidad de cosas, se está viendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y entonces, claro, pensar, ¿no? También, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde va? Porque ciertamente hay dos caminos, está la salvación o está la perdición. ¿A dónde quiero ir? Entonces, eso. Wow, es muy fuerte de verdad lo que dice Tati, porque nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza es algo que estamos aguardando y que aunque no vemos, sabemos que vamos a tener. Porque ya somos salvos en Cristo Jesús. O sea, ya desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, nosotros somos salvos en Jesús. O sea, que ya estamos en esa eternidad, porque dice que la vida eterna se trata de conocerlo a Él. De eso se trata. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, estamos entrando en esa vida eterna, porque se trata de conocerle a Él. Porque la eternidad y el cielo y todo se trata de Él. Porque si el cielo no estuviera Dios, pues ¿de qué se trata el cielo si no está Él? Lo importante es Él. Lo importante es lo que Dios nos quiere dar, porque dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darles el fin que queremos. ¿Cuál es el fin? Como lo que tú estás hablando, estar con paz, estar sin sufrimiento, sin lloro, sin enfermedad, porque allí no va a haber enfermedad, allí lo que va a haber siempre es una paz, una gloria, un amor, algo espectacular, porque si a veces nosotros cuando tenemos ese encuentro con Dios, no siempre es que lo sintamos de esa manera, pero cuando Dios manifiesta su presencia es algo que uno no quiere salir de esa presencia, uno quiere como seguir estar ahí, sea en el culto, sea en la casa. Es como que uno dice, wow, yo no quiero salir de aquí. Imagínense, si solamente un poquito, digamos, una partícula de Dios que Dios nos hace, manifiesta en nosotros, nos sentimos de esa manera. Imagínense cómo será el cielo. Entonces, eso es lo que Dios quiere para cada ser humano. Lo que Dios quiere es darle esa paz, porque claro, Dios creó a cada ser humano y Dios no crea al ser humano para ir al infierno. Dios crea al ser humano para estar con Él. Amén. Porque Dios creó al ser humano para poder tener
a alguien a quien amar, a alguien a quien con quien compartir, porque imagínense, Él es todopoderoso, lo tiene todo. Él quería compartir todas esas cosas, todo lo que Dios nos ha dado con... O sea, Él quiere compartir todo, todo. Nos compartió a su Hijo Jesús, imagínense, darnos a su primogénito para salvar a cada uno de nosotros. Es algo que no tiene precio, es algo que no tiene uno con palabras con que es describir lo que Dios nos ama, lo que Dios quiere el bien para cada uno de los seres humanos. Y es lo que Dios quiere, el bien. Pero claro, los seres humanos siempre tendemos a lo malo, siempre tendemos al pecado porque somos seres pecaminosos. Pero ahí es donde Dios viene y dice, no, hijo, no es, como tú dices, no es el camino. Mira, hija, es por aquí. Él deja las 99 y va por esa ovejita que va por allá descarriada, le quiebra las paticas, la pone aquí, la sana, la cura. Cuánto amor tiene Dios con cada uno de nosotros. Y es importante que las personas que nos están viendo escojan ese camino estrecho. No es fácil ser cristiano porque muchas veces el negarnos a nosotros mismos, el no dejar que nuestras emociones nos controlen, el no dejar que las cosas de este mundo nos lleven, es difícil. Porque es lo que uno va, es la corriente que va. Entonces es muy fácil ir por la corriente, pero ir contra la corriente, al nadar contra la corriente uno se cansa más, se agita. Entonces, claro, es difícil, pero es el camino, es la solución, es lo único que tú tienes para tener vida eterna. Esta vida sabemos que de un momento a otro nos podemos ir, pero allí es eterno, tanto para las personas. ¿Cuándo ha visto usted un muerto que vuelve? Ninguno. Porque allí ya es eterno, o sea, ya se van y no vuelven, es algo eterno, sea para, digamos, el infierno, porque es así, o para el cielo. Entonces nosotros les invitamos a que escojan el camino estrecho, aunque sea difícil, pero está Dios en ese camino, porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo ya vencí el mundo. Amén. O sea, Él ya venció todo, Él ya venció la enfermedad, Él ya venció la drogadicción, la prostitución, Él ya venció todo. Eso es lo que nosotros lo creamos y vayamos hacia esa promesa que Dios nos está haciendo. Y entonces, Tati, ¿cómo va tu vida ahora? ¿Ahora dónde estás viviendo? Cuéntanos un poquito de eso. Primero vivías en Irún y después... Bueno, ya después de un tiempo en Irún, ya decidimos venir a Bilbao, donde estamos ahora. Y la verdad, muy bien, pues bueno, no he contado. Cuéntanos todo. Pues también contar, ¿no? Que fue una lucha porque, como, bueno, mi esposo ahora actualmente, tuvimos mucha guerra por parte de una guerra espiritual, se puede decir que fue, porque nosotros nos comprometimos en Colombia y la intención también de nosotros era casarnos aquí, prontamente. Pero se nos dificultó mucho el papeleo, que una cosa, pedirla de Colombia, el registro de nacimiento, luego que el registro de soltería, y también que teníamos el consulado aquí en Bilbao. En ese entonces, cuando vivíamos en Irún, pues nos tocaba venir aquí, nos tocó venir 2 veces. Hasta aquí a Bilbao. Y llevamos el documento, que no, ese documento no se redacta así, en fin. Y ya nosotros como que, ¿qué está pasando aquí? Pero fue algo, ¿no? Que Dios nos quiso enseñar. Tal vez no era el momento, tal vez no estamos preparados para lo que se iba a venir. Pero cuando realmente tuvimos como ese sí, ya está todo listo, la documentación, dijimos, esto es una victoria, es una victoria. Y la verdad no quisimos como hacer la gran boda. Bueno, a ver, que a mí sí me ilusionaba. Pero yo dije, pues no están mis padres, yo me sueño con que mi padre me entregue en el altar. Ah, yo también. Pero no está mi padre. Entonces yo dije, no. Va a ser algo más pequeño, sí. Es algo más pequeño. Además, todo lo que costó, yo quiero ya casarme. Sí, entonces nos casamos por lo civil, hicimos una pequeña comida y la verdad se sentía diferente. Se sentía diferente con Camilo. Sentíamos eso ya de esposos, se sentía totalmente diferente. Y claro, ahora más la convivencia como esposos y también lo más importante de un matrimonio es, sí, la comunicación, el respeto, pero también tener a Dios en la ecuación. Tenerlo a Dios, que Él tome el control. Sí. Porque muchas veces como esposos, sí, no es todo color de rosas, sino que también tenemos esos altibajos, tenemos esos desacuerdos, pero... Entonces decir, ¿qué es lo que Dios quiere, no? ¿Cómo Dios me quiere guiar en mi matrimonio? Que yo sea de bendición, porque hay que ser de bendición, tanto yo que soy esposa como Él. Entonces, también se tiene que, bueno, que el esposo es el que provee y la mujer, ¿no? Está en casa y todo esto,
Pero bueno, en nuestro caso es que los dos también, que ya ahora que se le ha dado la oportunidad a Camilo, que empieza a trabajar, porque Guau, qué él tenía bendición. también una carga que sentía que yo era la que trabajaba y Ujú. esto, pero ahora ya tiene la bendición que él puede también trabajar. Guau, qué Entonces bendición. los dos, ¿no? Como eh, llegar a ese acuerdo, ¿no? Que dividirnos como también las tareas del hogar, Qué cosas, bien. y Como tener un equipo. un equipo, ¿no? Esa convivencia también. Y bueno, ahora sí que estamos aquí en Irún, iba a decir, en Bilbao, y pues los dos estamos trabajando y estamos teniendo ahora una vida de fe más firme, más constante en la palabra, porque eso es lo que queremos, que Dios tome el control de nuestras vidas Amén. y nos dirija hacia dónde debemos ir, porque en el mundo hay muchas cosas, pero nosotros queremos vivir esa vida en Dios. Amén. Entonces, en eso estamos encaminados, que Guau. es difícil, sí, porque cada día hay una batalla que librar, pero ciertamente hay que vencer también cada día con la palabra, hay que Sí. vencer. Entonces, ahora lo que queremos es eso, tener esa paz con Dios, esa comunicación con Dios. Y eso es lo que ahora en lo que ahora vamos. Guau, es muy bonito porque ahí es donde vemos la perseverancia, ¿no? Hay que perseverar aunque los tiempos sean difíciles, aunque los tiempos de pronto no sean a nuestro favor. Eso es lo que veo de pronto en tu testimonio, la perseverancia, de perseverar en Dios, de buscar a Dios, de cada día llenarnos de Él, porque eso es lo más importante. Sin Dios no somos nada, porque si en un matrimonio cada persona no se deja gobernar por Dios, pues claro, va a haber un desorden. Si yo no me dejo gobernar mis emociones, mi carácter, mi forma de ser por Dios, pues entonces, ¿qué es lo que va a haber? Allí una batalla todos los días como matrimonio. Si yo no dejo que mi Padre Celestial gobierne mi vida y mi esposo no deja que Dios gobierne su vida, Ujú. pues no vamos a hacer un complemento, sino que va a ser un campo de batalla todos los días, los Así hogares. es. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen a Dios, pues dejan que las emociones salgan, que las expresiones salgan, pero claro, cuando nosotros tenemos a Dios, claro, no queremos decir que nosotros seamos perfectos, pero claro, Ujú. cuando nosotros vamos a actuar mal, ahí mismo el Espíritu Santo como que, eso no está bien, no, así no puede ser. Entonces, Él nos trae memoria y nosotros como queremos mejorar para Él, para Dios, pues trabajamos en esas áreas que debemos mejorar para llevar un buen matrimonio, porque claro, es lo que uno anhela. Yo creo que toda persona que se casa anhela tener un hogar tranquilo, digámoslo así, en que aunque haya diferencias, en que las personas sean diferentes, con un carácter diferente, pues tratemos de gobernar ese carácter Ujú. con la ayuda del Señor para poder que las cosas vayan de una mejor manera. ¿Nos quieres contar algo más, Tati? Bueno, dar como también dar como una reflexión, ¿no? De todo esto. Que ciertamente la vida cristiana es difícil, sí, es difícil, hay caídas, hay derrotas, hay momentos difíciles, enfermedades, circunstancias por las que atravesamos, pero Dios está ahí viéndote y ¿por qué Mm, pasan todas estas, por qué nos preguntamos, ¿no? Dios mío, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero también preguntémonos, ¿no? Dios, ¿qué nos quiere enseñar con esto? ¿Qué es esa enseñanza? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en esta situación? wow. Entonces, no es fácil, pero Dios está contigo, Él te ve y Él no te va a desamparar. Y si no crees eso, pues ponlo a prueba, porque Dios dice, pruébame en esto. Entonces, Él ciertamente Wow. va a estar allí contigo en cada momento, en cada circunstancia, y no te aflijas, no te desesperes si estás pasando por algún momento, porque Dios quiere enseñarte algo y Él quiere fortalecerte con esa debilidad por la cual estás atravesando. Entonces, sigue firme, sigue valiente, que la esperanza es la vida eterna y ciertamente hay que trabajar duro cada día porque estamos en el tiempo final y ciertamente se acerca la venida de Dios, ¿no? Sí. Y Él promete eso, promete paz, tranquilidad, gozo. Entonces, alegrémonos también por eso, ¿no? Y eso es todo. Wow, qué bonito. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque digo, wow, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros depositamos nuestra debilidad, Él se perfecciona a través de esa debilidad, que de pronto para el mundo puede ser algo malo, pero Dios dice, a través de tu debilidad yo me voy a perfeccionar, me voy a glorificar, porque Él escogió lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces ahí es cuando vemos que Dios de una prostituta puede hacer una predicadora, una mujer de Ujú. bendición, de un drogadito puede ser un predicador. O sea, para Dios no hay nada imposible. Y la verdad que wow, muy, muy contenta, muy agradecida con Dios porque esta mañana mientras escuchaba una prédica
todo Dios lo tiene bajo control. Y todo lo que Tati habla de la salvación, del camino estrecho, Dios ponía en mi corazón que antes de terminar este programa, cualquier persona que esté allí, que haga una oración de fe con nosotros, que te acerques a Jesús, que des ese paso, a lo menos haz esta oración con todo tu corazón. De la noche a la mañana no vas a cambiar. Dios no te está pidiendo que vayas con todo lo perfecto, que seas perfecto. Ve con tus errores, ve con tus pecados, ve con tus vicios, ve, pero ve. Porque es ahí donde Dios va a ir obrando en tu corazón. Mucha gente me dice, no, es que hasta que yo no deje esto, yo no voy a la iglesia. No, ve con eso al Señor, ve con como tú eres. Mire, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay reto tan grande que no pueda cambiar. Aún con tus errores, aún con tus fracasos, aún con lo que tú eres, con lo que tú cargas, con tus vicios, ve hacia Él. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo de fe y que te acerques a Jesús con todo tu corazón. Y poco a poco ve buscando de Dios, ve a una iglesia, busca la palabra, acércate a Dios, porque es el único que puede salvarte, sanarte, libertarte, ayudarte, abrazarte, amarte como nadie más te va a amar, consolarte como nadie puede consolarte. Entonces ve hacia Él, porque todo lo que Dios tiene para ti es bueno y perfecto y agradable. Amén. Entonces yo les pido a las personas que estén allí que hagan esa oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, noche o día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy un pecador y que dependo totalmente de ti. Ayúdame, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a conocer ese Padre que dicen que tú eres para mí. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y pídele al Señor Jesús que entre a tu corazón con las palabras que tú les quieras decir, porque Él no necesita una oración y un monólogo que tú tengas que decir, no. Dios te escucha y escucha tu corazón. Acércate a Jesús, acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador y reconoce también que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y no solamente Jesús como en la cruz como lo vemos, no. Ese sacrificio, cada gota de su sangre, cada clavo clavado en sus manos, en sus pies, cada azote, cada ofensa, Él la soportó porque te ama, porque te quiere salvar de este mundo, de las manos del enemigo. Él te ama y te quiere salvar. Y yo bendigo la vida de Tatiana por estar aquí. Bendecimos a Camilo donde esté en este momento. Gracias, Tati, por estar aquí, por compartir tu testimonio. Gracias a Dios que Dios la convenció a que estuviera aquí, porque se me decía, bueno, no, pero bueno, Dios sabe todo y es importante cada testimonio de cada persona, como siempre digo. Si hay alguna persona que quiera venir aquí a compartir su testimonio, a bendecir las vidas, a bendecir las personas, porque esto lo hacemos para bendecirte, para que tú seas bendecido, para que cualquier cosa que Tati haya dicho haya sido de bendición para tu vida y puedas acercarte a Dios. Tati, muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias por la invitación y espero pues que todo esto más que nada, ¿no? Haya sido de bendición para esas personas, ¿no? Y que pueda llegar a una persona, con una sola persona, ¿no? Que llegue ese testimonio, Amén. Que sea de bendición, ¿no? Y ciertamente también nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto a recibir las cosas, ¿no? Que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, muchas gracias por esta invitación, Dani. Gracias a ti, Tati, por estar aquí, por acompañarnos y por bendecirnos con ese testimonio tan maravilloso. Y yo bendigo la vida de cada uno de ustedes. Compartan este testimonio y suscríbanse a mi canal de YouTube, porque claro, ¿sí? así pueden llegar a más personas. El testimonio puede llegar a otras vidas, puede ser predicado el evangelio, porque esa es una manera de predicar el evangelio. Entonces ayúdenos a proclamar el evangelio, nosotros como hermanos, los que son cristianos, los que no, que se sepan que ese testimonio pueda ser de bendición. Comparta, sigan aquí con nosotros, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una feliz día, tarde o noche. Hasta la próxima. Adiós.